¿Qué tal están? El pensamiento de Pierre-Joseph Proudhon ocupa un lugar central en la historia del socialismo y también del anarquismo del siglo XIX, no solo por su originalidad, sino también por su influencia duradera en múltiples corrientes posteriores. Para comprender su anarquismo, a menudo denominado utópico, aunque él mismo desconfiaba de los sistemas cerrados, es necesario situarlo en el contexto de su vida, marcada por la experiencia directa de la pobreza, el trabajo manual y el esfuerzo autodidacta. En este aspecto hay que señalar también algunos puntos claves de su biografía. Proudhon nació en 1809 en Francia en una familia humilde. Su padre era tonelero y cervecero y desde joven conoció las dificultades de la vida obrera. Esta experiencia no fue anecdótica, constituyó el núcleo de su sensibilidad social. A diferencia de muchos teóricos de su tiempo, no hablaba desde la abstracción académica, sino desde la vivencia concreta de la explotación y la precariedad. Trabajó como tipógrafo, lo que le permitió acceder a libros y formarse de manera autodidacta, entrando en contacto con las ideas filosóficas, políticas y económicas de su época. Y en cuanto a su obra más famosa, que es La propiedad, de 1840, contiene una de las afirmaciones más provocadoras del pensamiento político moderno. La propiedad es un robo. Esta frase, lejos de ser un simple eslogan, sintetiza una crítica profunda al sistema económico capitalista. Proudhon no rechazaba toda forma de posesión, sino de propiedad entendida como derecho absoluto de apropiación que permite a unos vivir del trabajo de otros. En contraste, defendía la posesión basada en el uso, es decir, el derecho a disponer de los medios necesarios para vivir y trabajar, pero sin convertirlos en instrumentos de explotación de los demás. El anarquismo de Proudhon se caracteriza por su rechazo tanto del capitalismo como del Estado. Para él, el Estado no era una solución a la injusticia social, sino una de sus principales causas. Consideraba que toda forma de autoridad impuesta desde arriba, ya fuera política, económica o religiosa, tendía a reproducir la dominación. Sin embargo, su anarquismo no implicaba caos o desorden, sino la búsqueda de un orden social basado en la libre asociación y en acuerdos voluntarios entre individuos y comunidades. De este modo, y en este sentido, desarrolló la teoría del mutualismo, una de sus contribuciones más importantes. El mutualismo propone una organización económica basada en el intercambio justo entre productores libres, en lugar de grandes empresas capitalistas o de la propiedad estatal de las mismas. Proudhon imaginaba una red de pequeños productores, artesanos, campesinos, cooperativas, que intercambiarían sus productos sin intermediarios explotadores. Para facilitar este sistema, propuso la creación de un banco del pueblo que proporcionaría crédito sin interés, eliminando así uno de los mecanismos fundamentales de la acumulación capitalista de dinero. El mutualismo no era simplemente una propuesta económica, sino una visión global de la sociedad. En ella la justicia no se impondría mediante leyes coercitivas, sino que emergería de la reciprocidad y del equilibrio entre las partes. Proudhon creía que los conflictos sociales podían resolverse mediante contratos libres y revisables, evitando tanto la anarquía en el sentido negativo como la tiranía del Estado. Su pensamiento también presenta una fuerte dimensión dialéctica. Proudhon concebía la realidad social como un campo de tensiones entre fuerzas opuestas: libertad y autoridad, individuo y colectividad, propiedad y comunidad. En lugar de eliminar estas tensiones, proponía gestionarlas mediante un equilibrio dinámico. Esta visión lo aleja de los utopistas más sistemáticos como Charles Fourier o Saint-Simon, que diseñaban modelos más cerrados de sociedad ideal. Y también, en cuanto a su relación con otros pensadores, Proudhon mantuvo una interacción intensa y a menudo conflictiva. De hecho, uno de los enfrentamientos más conocidos fue con Karl Marx. Aunque inicialmente hubo cierto respeto mutuo, la relación se deterioró rápidamente. Marx criticó duramente a Proudhon en La miseria de la filosofía, en este libro, acusándolo de falta de rigor y de no comprender las dinámicas profundas del capitalismo. Proudhon, por su parte, desconfiaba del comunismo autoritario que percibía en Marx, temiendo que condujera a una nueva forma de opresión estatal.
También tuvo vínculos con otros socialistas franceses como Louis Blanc, con quien compartía la preocupación por la cuestión social, aunque divergían en el papel del Estado. Mientras Blanc defendía la intervención estatal para garantizar el derecho al trabajo, Proudhon la rechazaba, insistiendo en la autoorganización de los trabajadores. Su influencia se extendió al movimiento anarquista posterior, especialmente en figuras como Bakunin, quien retomó y radicalizó algunas de sus ideas, aunque introduciendo un componente más revolucionario y colectivista. También influyó en el desarrollo del sindicalismo revolucionario y en diversas formas de cooperativismo. No obstante, el pensamiento de Proudhon no está exento de contradicciones y limitaciones. Por ejemplo, sus posiciones sobre la mujer han sido ampliamente criticadas por su carácter conservador, en contraste con su defensa general de la libertad. Asimismo, su rechazo del Estado plantea interrogantes sobre la viabilidad de sus propuestas en sociedades complejas. A pesar de estas tensiones, su obra sigue siendo fundamental para comprender la tradición anarquista y, más ampliamente, también las críticas al poder y a la desigualdad. Su insistencia en la autonomía, la cooperación y la justicia económica ofrece una perspectiva alternativa tanto al capitalismo como al socialismo estatal. A partir de ahora comentaré 50 citas representativas del pensamiento de Proudhon y en este sentido creo que puede ser algo pues, muy clarificador para entender mejor su anarquismo mutualista y crítico. Y en este sentido creo que la más conocida de él sin duda es "La propiedad es un robo". Esta afirmación es el núcleo más famoso de su pensamiento. Proudhon no está negando toda forma de propiedad en sentido cotidiano, sino denunciando la propiedad capitalista entendida como derecho de apropiación del trabajo ajeno. Para él, cuando alguien se beneficia del trabajo de otro sin producir directamente, se produce una forma estructural de injusticia. Esta idea no es solo económica, sino moral y política. La propiedad privada absoluta crea desigualdad sistemática y convierte el trabajo en un medio de explotación. Por eso su crítica apunta a la raíz del sistema capitalista. Otra de las citas que también aparecen en sus obras es que la propiedad es libertad. Aquí aparece una aparente contradicción que en realidad refleja su pensamiento dialéctico. Proudhon distingue entre la propiedad como explotación y la posesión como uso legítimo de los medios de vida. Cuando una persona controla sus herramientas de trabajo sin depender de un propietario externo, esa posesión garantiza autonomía. Por eso la libertad no desaparece con toda propiedad, sino con la propiedad que domina a otros, que es la propiedad negativa, podríamos decir, de alguna manera. Otra frase de Proudhon es: "La anarquía es orden sin poder". Esta definición es clave para entender su filosofía política. Proudhon intenta desmontar la idea de que sin autoridad solo puede haber caos. Para él, el orden puede surgir espontáneamente de acuerdos libres entre individuos. El sin poder no significa ausencia de organización, sino ausencia de dominación jerárquica. Es un orden basado en reciprocidad, contratos libres y equilibrio social. Otra de sus frases es: "Ser gobernado es ser vigilado". Aquí critica la naturaleza intrusiva del Estado moderno. Gobernar no es solo administrar, sino controlar, clasificar y limitar la libertad individual en múltiples niveles. Para Proudhon, el poder político tiende siempre a expandirse, invadiendo la vida privada y reduciendo la autonomía de las personas. También hay que hablar de otra de sus ideas, que es: "El gobierno del hombre por el hombre es esclavitud". Esta frase resume su rechazo radical a toda forma de dominación política. No importa si el gobierno es monárquico, republicano o democrático. Si hay dominación estructural, hay una especie de esclavitud. La libertad para él solo es real cuando nadie tiene poder institucional sobre otro. Y en este orden de cosas también hay otra frase muy interesante de Proudhon que dice: "Donde hay autoridad no hay libertad". Proudhon plantea una incompatibilidad estructural entre autoridad y libertad. No pueden coexistir plenamente porque la autoridad implica obediencia obligatoria. La libertad, en cambio, exige autonomía de decisión, lo que choca con cualquier forma de imposición jerárquica.
Otra de sus ideas es que el trabajo debe ser la medida del valor. En efecto, aquí se aproxima a teorías del valor trabajo. El valor de los bienes debería depender del esfuerzo humano invertido, no de la especulación o de la propiedad. Pero esto generalmente no suele suceder en la sociedad capitalista. Esta idea busca eliminar rentas injustificadas y acercar la economía a criterios de justicia. Eso es lo que él pretende. Otra de sus frases es que la justicia es reciprocidad. La justicia no es una ley externa, sino un equilibrio de relaciones. Cada individuo debe recibir en proporción a lo que aporta, de una forma aproximada. Este principio es la base ética de su mutualismo. Y también otra de sus frases magistrales es que el capital es trabajo acumulado. Proudhon reconoce que el capital tiene origen en el trabajo, eso lo reconoce, pero critica su transformación en herramienta de dominación, que es lo que sucede en el capitalismo en el que él vivió, en la primera mitad del siglo XIX. El problema no es su existencia, la del capitalismo, sino su concentración en manos de unos pocos. Se refiere al dinero. Otra frase es: toda autoridad es sospechosa. El poder para él debe ser siempre cuestionado porque tiende a abusar de sí mismo. Esta sospecha permanente es la base de su pensamiento crítico contra el poder estatal. Otra de sus ideas es que la libertad es la madre del orden. El orden no debe imponerse desde arriba, sino emerger de la libertad colectiva. Es una inversión de la lógica tradicional. Y también otra de sus frases es que el Estado es una ficción peligrosa. El Estado, según Proudhon, no es una entidad neutral, sino una construcción que oculta relaciones de poder y también, por supuesto, de dominación. Y esto no le convence a Proudhon. La igualdad, dice Proudhon, no implica uniformidad. La igualdad, en efecto, no elimina diferencias individuales, sino que garantiza condiciones justas para todos. Sería como un mínimo de igualdad para toda la gente. Otra de sus frases es que la ley no garantiza justicia. Las leyes pueden reflejar intereses de clase, no principios universales, y en ese sentido, pues tendrían que ser mejoradas. En cuanto al crédito, considera que debe ser gratuito. Propone eliminar intereses para democratizar el acceso a la economía. Otra de sus frases es que el pueblo debe autogobernarse. La emancipación no puede ser delegada en las élites porque entonces se aprovecharían de la situación y eso no serviría. Las revoluciones traicionan sus ideales. Advierte en esta frase de que el poder revolucionario puede reproducir opresión y no justicia. La sociedad se organiza sin jerarquías. En esta frase, Proudhon confía en la autoorganización social. En cuanto a que el derecho surge de la práctica, según Proudhon, las normas nacen de la vida social, no de simples abstracciones o simples teorías. Otra de sus frases es que la economía domina la política. Según Proudhon, las estructuras económicas determinan lo que realiza el poder político. Otra de sus ideas es que la miseria es social, no natural. La pobreza es producto de estructuras injustas, señala Proudhon. En cuanto a los monopolios, pues dice que destruyen la justicia. La concentración económica rompe el equilibrio social. Y también afirma Proudhon que la propiedad crea desigualdad. Es uno de sus diagnósticos centrales sobre los problemas del capitalismo. Y también insiste en que la libertad sin igualdad es privilegio. Sin igualdad material o económica, la libertad es ilusoria. Además, señala que la igualdad sin libertad es despotismo. En efecto, es una crítica también al igualitarismo autoritario. En cuanto al contrato, puede sustituir la ley. Los acuerdos voluntarios, según Proudhon, reemplazan las imposiciones. Y también considera Proudhon que la asociación es el futuro. El cooperativismo es su alternativa económica que considera que es viable y aplicable a la realidad social. En cuanto al poder, considera que corrompe la justicia. Establece Proudhon que la autoridad distorsiona los valores éticos y que el progreso nace del conflicto. La historia avanza mediante tensiones. Es algo que Proudhon considera que es evidente. La libertad para él es también equilibrio, no es absoluta sino relacional. Además, también podemos decir que
Proudhon, en sus libros, profundiza en su crítica al Estado, al capitalismo y a las formas de dominación, y reitera que el poder tiende a perpetuarse y que incluso las democracias pueden reproducir desigualdad. Para él, la verdadera justicia no depende de instituciones políticas rígidas, sino de relaciones dinámicas entre individuos libres. Su énfasis en la cooperación, la reciprocidad y el contrato libre muestra que su anarquismo no es destrucción del orden, sino construcción de un orden alternativo. Este orden se basa en la igualdad material, la autonomía individual y la vigilancia constante frente a cualquier forma de autoridad. De esta manera, y en conjunto, estas ideas, estos planteamientos de Proudhon permiten ver que su pensamiento no es un sistema cerrado, sino una filosofía en tensión permanente entre libertad e igualdad, entre individuo y comunidad, entre orden y anarquía. En última instancia, el anarquismo de Proudhon no es un sistema cerrado, por tanto, sino una invitación a repensar las bases de la convivencia social, política, y también, más que proponer un modelo acabado, plantea preguntas fundamentales sobre qué es la libertad, la autoridad, la justicia, que siguen siendo relevantes en el mundo contemporáneo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, en el que ya dispongo de más de 13.100 vídeos. Hasta siempre.